that beat. Mi nombre es Emily Fiallos y este es un documental sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar y propagandístico, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental, capitalista y oriental comunista, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloque de Berlín, 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China entre 1946 y 1949, la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, también la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía gran fuerza y donde se vieron conflictos como la emergencia malaya o la guerra indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio como la ruptura soviética entre la República Popular China y la URSS complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la estructura militar de la OTAN. La URSS invadió Checoslovaquia para reprimir la primavera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas de 1960 y 1970, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares por el desarme nuclear, con grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970, ambos comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y las relaciones de apertura de los Estados Unidos con la República Popular China como contrapeso estratégico para la URSS. Simultáneamente, los Estados Unidos desarrolló la doctrina de seguridad nacional para prevenir la expansión del comunismo en América Latina. Esto a través del Plan Cóndor, la instalación de dictaduras militares que reprimieran mediante el terrorismo de Estado los movimientos políticos, sociales, sindicales, estudiantiles de sus poblaciones. Se dice que la fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con la guerra de Afganistán de 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos allí aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas contra la Unión Soviética. En un momento en que ésta ya sufría un estancamiento económico, a mediados de la década de 1980,
el nuevo líder soviético, Mikhail Gorbachev, introdujo las reformas conocidas como Glasnost en 1985 y Perestroika en 1989 y así puso fin a la participación soviética en Afganistán. Y aún así las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa Este. Pues se dice que Gorbachev se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada Doctrina Sinatra. El resultado en el año 1989 fue una ola de revoluciones con que la expansión de Rumania derrocó pacíficamente los gobiernos comunistas de Europa Central y de Europa Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris en la RSFS de Rusia. Esto a su vez condujo a la disolución formal de la URSS. En diciembre del año 1991, con la declaración de independencia de las repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. Ahora hablaremos sobre los antecedentes de esta Guerra Fría. Sin duda, uno de los conflictos más curiosos de la historia fue la Guerra Fría, siendo un conflicto que no enfrentó a países, sino que enfrentó a dos ideologías, como eran el capitalismo y el comunismo, siendo el primero liderado por los Estados Unidos y el segundo por la URSS. Entre los antecedentes de la Guerra Fría está la Revolución Rusa. Para hablar sobre los antecedentes de la Guerra Fría, debemos comentar unos eventos acontecidos mucho antes, siendo la Revolución Rusa uno de los hechos más importantes, por cambiar la perspectiva rusa. La revolución llevada a cabo en Rusia tuvo lugar entre el año 1917 y el año 1923 y fue una serie de movimientos realizados para derrocar al gobierno de los zares e instalar un régimen leninista, republicano de clara influencia socialista. Y la victoria de los bolcheviques instauraría un régimen leninista. La victoria de los bolcheviques en la guerra causó así el fin de la Rusia imperial y el nacimiento de la llamada URSS, una serie de uniones de repúblicas cuyo punto de unión era la creencia de la economía, que la economía debería de ser comunista. La URSS, nacida en la Revolución Rusa, tuvo una gran relevancia durante las décadas, siendo junto a los Estados Unidos la nación más relevante de la segunda mitad del siglo pasado, aunque su influencia de la URSS fue un aumento con el pasado de los años y aún más tras la Segunda Guerra Mundial. Está la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Por supuesto, otro de los antecedentes de la Guerra Fría fue la Segunda Guerra Mundial, que es considerado uno de los eventos de más trascendencia de la historia de la humanidad, por lo que podemos hablar de ella como una de las situaciones que más consecuencias trajeron en el mapa europeo. Tanto los Estados Unidos como la URSS tardaron años en entrar a combatir en la guerra. Se dice que así, siendo la intervención de ambas naciones,
esenciales para la victoria de los aliados, pero extendiendo aún así entre ellos grandes tensiones. Esto debido a que los soviéticos consideraban que los Estados Unidos y Reino Unido habían dejado gran parte del grueso de la guerra a los socialistas y no estaban de acuerdo con la visión de los americanos sobre el fin de la guerra. La conferencia de Yalta y de Potsdam. Tras la guerra, para decir el nuevo mapa europeo, se llevaron a cabo una serie de conferencias, cuya intención era marcar un cuadro de diálogo para que todos los estados buscaran un punto común. La primera fue la de Yalta, en la que todos los aliados se reunieron para hablar sobre una forma de reconstruir Europa tras las guerras. Pero el choque de desinterés fue enorme, causando que no se llevara a ningún tipo de acuerdo y que incluso las tensiones entre las regiones aumentaran aún más. Entonces se dice que todo esto llevó a una situación en la que la URSS había ocupado las zonas de Europa del Este que habían defendido durante la guerra, mientras Estados Unidos había ocupado zonas occidentales que habían sido recuperadas por las tropas estadounidenses. Entonces, al mismo tiempo estaba también la situación de Alemania, que esta estaba dividida en 4 partes, por los aliados, siendo los otros 2 aliados en la zona germana, los británicos y los franceses, pero siendo especialmente relevantes las partes alemanas de influencia soviética y estadounidense, por la influencia que tuvieron en esa zona. Los ejemplos económicos de las grandes naciones. Esta situación necesitaba de otra mesa de diálogo donde se pudieran decir la situación mundial, ¿verdad? Entonces, en la conferencia de Potsdam se llevó a cabo la separación de Alemania en 4 partes. La legislación sobre los criminales de guerra nazis y la condición de rendición de Japón. Entonces, he aquí que se piensa que todo lo que sucedió en estas conversaciones llevaron las tensiones iniciales de la Guerra Fría. Hablaré un poco sobre lo que fue el telón de acero, también muy importante entre los antecedentes de la Guerra Fría, el cruce de conversaciones entre Estados Unidos y la URSS en las que ambas naciones se acusaban de buscar la fijación de su ideología en todas las naciones del mundo para su propio beneficio, ¿verdad? Terminó causando la creación del llamado telón de acero o cortina de hierro. Se dice que este término se usaba para hacer referencia a la división mediante una línea imaginaria de los estados que se encontraban en el bloque capitalista de Estados Unidos, el bloque capitalista de Estados Unidos y lo que eran del bloque comunista de la URSS. Se dice que esto causó una separación mundial que tardaría muchas décadas en desaparecer y que hoy en día podemos ver sus consecuencias, ¿verdad? Bueno, concluyendo con los antecedentes de la Guerra Fría, para entender la diferenciación entre los estados de un bloque y otro, se suelen los pactos firmados por los países para entender sus relaciones y sus alianzas. Por parte del bloque capitalista estadounidense encontramos a los firmantes del Tratado del Atlántico Norte, que formaron la OTAN, siendo sus fundadores algunos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia. Por el lado del llamado bloque comunista, encontramos a los firmantes del Pacto de Varsovia, siendo algunos de sus miembros la URSS, Checoslovaquia o la República Democrática Alemana. Y bueno, se dice que
Estos bloques fueron de gran relevancia durante los años posteriores, siendo los apoyos de todas aquellas guerras en las que cada uno de los bandos apoyaban un sistema económico, siendo algunos de estos los casos de Corea y Vietnam. Bueno, les daré algunas de las causas de la Guerra Fría. La URSS pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó así a los estadounidenses. También la posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses preocupó a la URSS, ya que ambos países terminarían el ataque al otro. También los soviéticos tenían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar a la URSS, porque además del conflicto político y militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron en temas científicos, deportivos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. Entre los eventos de la Guerra Fría, que aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa, en términos militares, participaron en guerras extranjeras y ejercieron intervenciones en eventos ajenos donde favorecieron o también atacaron a los bandos contrarios. Entre ellos se destacan los siguientes. Por ejemplo, la Guerra de Corea de 1950 fue un conflicto derivado de la invasión de Corea del Norte, apoyada por el bloque socialista, a Corea del Sur, que recibía el apoyo de Estados Unidos y el bloque capitalista. También tenemos la Guerra de Vietnam en 1955, que se desató la tensión entre el Frente de Liberación Nacional contra Vietnam del Sur, que recibió apoyo militar de Estados Unidos. Y no menos importante, la crisis de los misiles. En 1962, Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba, por lo que amenazó con invadir la isla. Rusia retiró los misiles para evitar así la invasión. Entre los personajes importantes durante la Guerra Fría está Franklin Delano Roosevelt, único presidente de los Estados Unidos en ganar 4 elecciones presidenciales, siendo una figura clave para la nación norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. También así se considera que Franklin Delano Roosevelt se considera que su muerte fue clave para el inicio de la Guerra Fría. Está Harry Truman, sucesor de Roosevelt. Era un enemigo de la URSS desde años antes de la Guerra Fría, realizando las declaraciones en las que comprobaba a los soviéticos con los nazis. Tenemos a George Marshall, militar estadounidense. Fue el creador del Plan Marshall, siendo un plan económico que buscaba ayudar a las naciones europeas que habían sido devastadas durante la Segunda Guerra Mundial. John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, fue clave para acercar posturas entre sus naciones y la URSS, firmando acuerdos que detenían los continuos ataques entre ambas naciones y que buscaban el desarme para la paz. Su asesinato hizo que los planes de paz tardaran años en hacerse. Stalin fue el líder de la URSS desde los años 20 hasta su muerte. Es una de las principales figuras de la Guerra Fría por su gran relevancia en aumentar la expansión ideológica del comunismo. Se dice que fue uno de los defensores de la creación de un grupo de naciones comunistas para hacer frente al grupo capitalista que estaba formado en Europa y Estados Unidos. Tenemos a Nikita Khrushchev,
fue el sucesor de Stalin como líder de la Unión Soviética. En un principio, su política iba dirigida a terminar con las ideas de Stalin e iniciar un periodo de paz con el bloque capitalista. Pero se dice que en la práctica nunca realizó grandes progresos de este ámbito. Sus numerosas derrotas frente a Estados Unidos en materia ideológica llevaron a su destitución. Bien, entre las consecuencias de la Guerra Fría están las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. También la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Y aquí el fin del comunismo. Como podemos ver, las consecuencias de la Guerra Fría permanecen hasta la actualidad, lo que convierten en así uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Bueno, aquí mi documental, espero que cada uno de ellos haya sido de mucha ayuda para ustedes y pues gracias por su atención.